Llegamos al episodio 19 y hoy estamos muy felices porque hoy tenemos un invitado que se vino directamente desde Brasil. Desde Brasil. Entonces estamos con Santi, como siempre, como siempre lastimosamente, y bueno, pero espera, antes de eso, porque quiero que la gente, no sé si la gente vio el episodio pasado, pero que vayan a verlo sobre salud mental. Y como este es un podcast educativo y sobre todo ilustrativo, les trajimos un loco. Él es Andrés Sayago, mi primo, alias Jorge Clímax. ¿Alias qué? ¿Alias qué? Jorge Clímax. Tengo un montón de alias. Un montón de alias. Negrito lindo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por recibirme. Para todos aquellos que están escuchando, para la bella teleaudiencia, no van a aprender nada hoy de nada. Soy un don nadie. Me invitaron porque no tenían a nadie quien invitar más. Pero me siento muy honrado de poder contribuir a este proyecto tan lindo. Tan bello, mi negrito. Bueno, este es mi primo, el bacán, el negrito que siempre hablábamos, que era el que cuando yo estaba empezando a trabajar, el marica buscaba algún proyecto para hacer y me pagaba para que yo le hiciera sus logos, sus vainas. Solo por ayudar el emprendimiento. Este es mi primo. Para portafolio. Pero no fue así, realmente es que teníamos un proyecto de turismo con Caro, con mi esposa, y necesitamos una página de internet y él las hacía y las diseñaba, pues yo lo voy a pagar. Y pagaba y bien. Que otro. Claro. Bien. Pero bueno, negrito, antes de nada, demos un contexto breve de quién eres tú, qué haces, a qué te dedicas en tu vida. Yo nací en Bogotá hace 43 años, pero prefiero declararme ciudadano del mundo. Sí, es en serio, se ríe. Y bueno, no, crecí acá, estudié en el gimnasio de Los Cerros. Hoy en día soy un empleado de esos que a ustedes no les gustan. Vendo plástico. Está bien. En este momento ya he dado un pequeño paso. Ahora gerencio un equipo allá. Toda la operación logística. ¿Allá en dónde? ¿En Brasil? En Brasil. Estoy localizado en una ciudad que se llama Balneario Johnny Caicedo. Johnny Caicedo. Allá en el Torino. Balneario Camboriú se llama la ciudad, en el estado de Santa Catarina, en el sur. Y ahí tenemos la operación, tenemos nuestros clientes desde ahí. Pero creo que esa es parte de las funciones que uno tiene en la vida. Uno no es eso, ¿no? Uno es otra cosa. Yo quisiera creer que lo que yo soy es una persona que está en búsqueda de su propia verdad. A ver si algún día uno realmente llegara a iluminarse o conocer al creador o a Dios o qué sé yo. Y dentro de eso comprender también cómo es que funciona la vida y el universo, el mundo, sus gobernantes. Parece que esto era jodiendo, está jodiendo, pero él habla así es de verdad, y cree estas vainas. Andy, a Dani que no tiene mucho contexto de lo, bueno, yo te he contado cosas de Andy, pero Andy desde chiquito, weón, ha tenido una vaina por saber de dónde putas venimos. Y este man ha pasado por todos los estados y, no sé, religiones y un montón de vainas que es siempre tratando de buscar esa verdad. ¿Por qué, weón? Yo no sé, eso siempre fue, yo pienso que es una tendencia que yo traía, porque desde muy pequeñito yo iba sentado en el carro de atrás de mi papá, íbamos manejando cuando íbamos a cualquier lado, a Modelia, a visitar a los abuelitos. Y yo entraba a pensar qué había pasado antes del Big Bang. Y a veces entraba como en una introspección tan tremenda que me daba como, eso que le da a uno como, no ansiedad, sino escalofríos. Como, sí, escalofríos. Y yo tenía 9, 10 años, no sé. A los 12 yo me acuerdo que yo me apuntaba el botón de la camisa acá porque quería ser sacerdote. Hubiera sido horrible ser sacerdote. Pues usted y yo sabemos que no se hubiera podido. Más culión. Líbido alta al 1000%, weón. Pero pues no está lejos tampoco, ¿no? Sí. Lo que pasa es que cambian las edades. Ya después de eso no me encontré. Estaba buscándome en mi adolescencia, me puse a meditar, entré en cuestiones, me leían el tarot, iba donde un medium, después entré a una secta y hoy en día estoy en un camino ya más filósofo. Yo quiero hablar una cosa antes de terminar este contexto, pero acaba de mencionar una secta. No, cuénteme eso. Espere, no, es que eso tenemos que desarrollarlo más. Bueno, pero
me prometen algo y es que vamos a hablar de Vamos a eso. hablar de Sí, eso. Vamos a hablar yo de creo eso. que Va. de pronto sería interesante entender yo por qué llegué hasta allá. Exacto, exacto. Pero antes sí quiero, o sea, antes de entrar en ese tema de la secta o de, bueno, como sea que se llame eso. Eso que tú ves, esa curiosidad, ¿la tenía mi tío, la tenía mi tía? O sea, ¿alguno de ellos dos era también, se preguntaba muchas huevonadas, era existencialista o eso fue un tema tuyo, marico? O sea, genéticamente No, era naciste curioso. No, era mío. Mi papá dice que tenía un tío de él, de Cúcuta, que se llamaba José María o una cosa así. José del Carmen, bueno. Y que ese señor era como yo. Que él dice ¿Negro? que si yo lo... tal vez. Que si lo hubiera conocido yo, que él hubiera disfrutado, me hubiera disfrutado mucho. Porque mi papá lo que pasa es que sí era muy crítico de la iglesia, ¿no? De la institución de la iglesia, ¿no? No le gustaba. No, fue muy crítico porque él se leyó la Biblia y empezó a chocar con cosas que pasaban y entonces le decía, pero ¿de qué Dios están hablando aquí? Entonces explíqueme a mí por qué putas todos los domingos cuando nos quedábamos en su casa nos llevaba a la iglesia Sí, su papá. Sí, son incoherencias, porque tenían tan metido eso adentro. Mi Muy abuelita heavy, era rezandera, todos han sido camanduleros. Entonces, pues me imagino que para él era importante de todas maneras, pero él a viva voce hablaba sobre esas incoherencias y yo creo que eso se me quedó a mí, porque yo en el colegio fui muy contestatario y a pesar de que mi colegio era Opus Dei, yo debo aceptar que ellos fueron muy abiertos cuando yo hacía preguntas en la clase de religión. Ujú. Entonces, yo creo que es algo que yo traía y sobre todo era una persona que tendía a ser como muy entregado. Sí. Y eso generó bullying hacia mí. Ok. Y ahí es donde empieza la historia. Sí, sí, sí. Entonces, porque ahí es cuando yo entro a defenderme, entonces me voy al otro lado después de mi adolescencia, ya en la juventud, y después me toca echarme para atrás, porque no, tampoco se trata de eso. Entonces, sí, creo que empezó desde muy pequeño. Y a tu asunto de los apodos, uy, que no he tenido yo. Desde cuando estaba en el Liceo Cervantes era Chorro de Humo. Tenía gafas en la época, entonces era 4 lámparas en bombillo. Después de la adolescencia, bueno, yo marcaba mis libros con mis iniciales, entonces eran Jaso, Jorge Andrés Sayago Ortiz. Sí, sí, sí. Entonces me decían Jaso, Jacinto, pero por allá alguien me decía bollo mierda. ¿Cómo por cambiar? Y yo Nada que viendo, ver. yo haciendo el recuento, yo creo que esa persona tenía razón. Eres un bollo mierda. Yo no sé si él lo decía desde mi personalidad, es un bollo de mierda, o si lo decía por mi calor y también es igual. Entonces, de cualquier forma tenía razón, pero yo me ofendía. Entonces, pero sí te ofendías, o sea. claro, en la época sí. No eran amigos tuyos, sino era gente ahí en el colegio. Pues X, era de mi curso. come mierda, Era de güey. mi curso que me decía eso. Ay, padre. No, o sea, cada quien, ¿no? Y de pronto yo también era un huevón en la época, ¿no? De pronto era medio tonto. Y eso fue lo que me puso. Dije, no, entonces entré al gimnasio, me volví malo y entrenaba kickboxing y kung fu. No malo, sino me volviera como medio defensor de los que les hacían bullying, ¿no? De que tenías que defenderte tú Sí. también igual, ¿no? Pero se me fue al otro lado. Entonces Sí. yo era de los que, como yo corría, entonces era de los que si me cerraba un taxista yo llegaba y con freno de mano lo cerraba y me le bajaba y eso no es la idea tampoco, ¿no? Claro, tenías Entonces, un montón de... era un trauma, ¿no? De ira ira acumulada, reprimida. Claro, ahí. una inseguridad muy fuerte, ¿no? Tú salías a darle patadas a los postes en una época, ¿cierto? Sí, cuando yo entrenaba Kung Fu y hubo como, pues yo entrenaba mucho en las mañanas, sobre todo cuando terminé mi universidad y entre mi primer trabajo hubo como 6 meses en que no hacía nada. Y yo decía, yo tengo que hacer algo porque si no me voy a deprimir, porque no encontraba trabajo. Y gran plan. ¿Ir a pegar a los postes? Me levantaba a las 5 de la mañana, me iba 5 de la al mañana. parque de Cedritos, hacía todas las figuras y después me ponía a pegarle a los postes. Pero temprano a las 5 de la mañana. Y a pura... Y nunca se Sí. te fueron las luces. Cani. Qué marica. güey. No. Es un chiste inteligente, Dani. Es un chiste Marica, y inteligente. rápido. Y fue rápido. Ok, Pues la luz entonces... siempre estaba apagada en mi piel, pero Esa no la aprendió nunca nadie. no. No. Ok, entonces bueno, pasas del colegio medio bulleado, aunque tú también tenías tus... O sea, tú también eras mamón y... Porque siempre has sido súper hiperactivo, ¿no? Sí, hubo un momento en la adolescencia en que empecé a entender, porque yo también me di cuenta que era muy irascible. Yo, pues, ¿qué importa que me digan lo que me digan? O sea, y eso empezó a ayudarme en el relacionamiento. Y hoy pienso sobre mi hijo, yo le digo,
yo lo que tengo que enseñarle es a que le resbalen las cosas. Total. Que no se ofenda, que si le dicen de una manera así, cuéntame. ¿Qué te puedo, Cuéntame, ¿qué te puedo hijo de ayudar? puta. ¿Qué hiciste? No, se cansa la gente. Sí, sí. Cuando ven que no hay reacción, la gente se cansa. Eso es lo que decimos, cuando uno se ríe de uno mismo ya Sí, es el exacto. peor, es el mejor escudo. Y ese fue una de las cosas que yo aprendí en mi adolescencia y mi juventud, y fue aprender a burlarme de mí mismo y a hacerme chistes sobre mí mismo. Y hoy en día yo hablo de mí y hablo de cosas de verdad que pueden sonar chistosas, ay, tan chistoso, no, son cosas de verdad, pero que a mí me dan risa, me parecen chistosas y no me importa que la gente sepa. Espectacular. Tú en eso tienes la personalidad muy parecida a mi hermano y es que como Me no vale tienes verga. miedo al bullying ni nada de eso, porque bueno, mi hermano era más bully, pero no se afectan, no se dejan afectar cuando alguien los jode, sino al contrario se prestan muchas veces para eso, para ser el centro de atención en ese sentido, sí, que me jodan, me vale verga. Porque aporta al chiste común y todos estamos cagados de la risa y ustedes son muy fuertes Sí, mentalmente. no se ofenden fácil. Y eso fue un proceso, ¿no? O sea, fue un Hijo de proceso puta, de güey. muchos años, de décadas de adquirir esa madurez mental. Y que todavía falta mucho. Uno siempre tendrá inseguridades, lo que ustedes hablan de la salud mental. El que diga que no tiene nada en su vida, que es supremamente feliz y que anda en paz, está diciendo mentiras. Nadie en este mundo es así. Total. Todos tenemos que solucionar vainas, traumas, ansiedades, angustias, miedos, el simple hecho de salir en una cámara, Sí. o tener que enfrentar alguna situación en la vida. Todos tenemos que resolver cosas. Total. No hay iluminados. Oiga, Negrito, yo tengo una pregunta. Todo ese tema de ver cómo funciona el mundo y encontrar el porqué de las cosas, ¿va más allá de algo conspiranoico? ¿Cómo usted cree que hay un mundo debajo de este mundo? Yo siempre he querido saber, no sé por qué, después de que a mí me gustaba mucho la filosofía en la adolescencia y yo estudiaba mucho filosofía. Yo a los 16 años yo me leí todos los caballos de Troya, leía filosofía de verdad porque me gustaba estudiar filosofía y siempre tuve como ese hambre por entender de dónde vengo yo. Como que yo sentía que necesitaba entender por qué funcionan las cosas así. Desde muy chiquito, por ejemplo, yo una vez le dije a mi papá, cuando murió mataron a Luis Carlos Galán, creo que yo le preguntaba a mi papá, ¿por qué los buenos tienen que morir? Siempre son los que mueren. Hoy en día entiendo que no hay buenos ni hay malos, las cosas suceden por un orden que existe, pero siempre yo quería entender por qué las cosas eran así. Porque si uno era bueno con una persona, y sobre todo en Colombia, donde tendemos a ser una sociedad muy agresiva, muy violenta, ¿por qué si yo soy bueno con esa persona no me corresponde con los mismos sentimientos, sino antes se va a querer encaramarme? Son muchas cosas que yo no entendía y después uno empieza a leer de filosofía de los gobiernos, a entender las noticias. Entonces, ok, ¿por qué funciona así? Y fue mi desarrollo. Y claro, entre muchas, me vi muchos documentales de la época de teorías conspiranoicas. Unas terminaron siendo verdad, otras no después de tantos años. No, la Tierra no es plana. Esas mierdas, no. Pero hay cosas que no están resueltas y que de pronto incluso a los científicos que se han vuelto también medio dogmáticos, medio religiosos, les da miedo hablar. Obviamente porque los cancelan y eso significa que los dejan de patrocinar. Pero hay muchas respuestas que no tienen, muchas preguntas que no tienen respuestas. Los extraterrestres, los aliens, que si hay gente metida abajo, no sé. Yo no creo que la Tierra no es hueca, pero evidentemente científicamente está comprobado. Pero pueden haber cavernas donde habiten otras razas, ¿por qué no? Yo creo que sí hay por ahí algo raro. ¿Tú crees? Sí. ¿Pero qué? ¿En la Tierra o En afuera? los dos o lados, ¿no? ¿En todos lados? Marica, yo creo que hay algo que nos controla. ¿Qué? No sé. Pero pero que debe nos haber algo. controla. Sí, y abajo también debe haber algo. Y siempre se me olvida, los reptilianos y los... ¿Cómo se llaman los que están debajo? Eso tiene un nombre. Usted sabe más de eso, weón, que No, usted, pues, los del inframundo. supuestamente inframundo, hay ¿cómo se- reptilianos, draconianos, arturianos, Sodomitas. No sé sí, gonorreitas. Pero sí, de todo, yo creo que hay algo ahí que nos Yo creo que controla. algo es también. verdad y algo no. Pero pues yo creo que ante la duda uno tiene derecho a expresar una opinión, pero no creérsela, ¿no? Es decir, puede ser que existan, puede ser que no. Sí, exacto. A mí me pasa algo, es que yo, digamos, el escolta de Putin es robot.
y tiene movimientos raros y toda la vaina. Yo digo, marica, qué loco. Pero puede ser verdad. Pero qué loco Sí, igual. weón. Pero, a mí Hoy me estaba pasa viendo, mucho eso. hoy justo me salió un video de la escolta de Putin. Desde la mano así. No. Ah, sí. Uno que es calvo, saludando a la escolta de Xi Jinping. Que están los dos y baja Putin, saluda al presidente, no sé qué, y baja la escolta y está la escolta de este man ahí. Y los dos como que están ahí como que no saben si mirarse y cuando cruzan la mirada los dos hacen como... Claro, dos máquinas asesinas, huevón, mirándose Sí, como... no. No lo voy a cagar, pero no lo quiero matar. Básicamente. ¿Estamos en las mismas? Somos amigos. Tranquilos. Sí. No, yo creo que yo considero hoy en día que hay un orden, pero que es un orden que aún no es entendido por la humanidad. Razón por la cual también considero que no existen cosas buenas ni malas, sino que suceden. Quien determina si son buenas o malas, o quien interpone un sentimiento, una emoción ante la realidad es uno. Entonces, qué malo, que me sentí mal. Pero al final es la realidad, como 5 por 4 da 20 y uno no siente nada con eso, porque 5 por 4 da 20, ¿por qué me voy a sentir mal por eso? Es como si uno se sintiera mal por eso cuando sucede cualquier otra cosa en la vida. Lo que pasa es que culturalmente nos han enseñado que uno se debe sentir mal por ciertas cosas, feliz por otras, y esas son las cargas ancestrales que uno tiene que ir limpiando para poder ver la vida más en neutro y no sufrir tanto. No es que a uno no le importe, sino comprender que todo hace parte de un orden mayor. Ese orden no lo entendemos. Eso lo dijo Einstein, ¿no? Creo. Que decía que el caos no es nada más que un orden aún no comprendido por la humanidad. Yo creo en eso. Ok. Andy yo creo que fue la primera persona a la que yo le escuché, que hemos hablado acá del estoicismo, creo que fue la primera persona que me habló de eso y que me volvió súper curioso del tema. Pues así ya empezaba a botar el trago este weón. Y creo que es la persona de las que yo conozco y de lo que he leído la vaina es como de las personas que mejor lo aplica. Andy realmente, a pesar que no puede ser estoico porque no creo que exista una persona en el mundo que logre serlo 100%, es una práctica imposible. Pero creo que es la persona que conozco que más en el medio está de todo, weón. Este weón, cuando hablas de política, de lo que sea, por más viciado que pueda estar uno en muchas vainas, él siempre se está documentando del otro lado también. O sea, se documenta del lado en el que él cree, pero también está siempre leyendo cosas que a veces para uno es como, ay, marica, no hables de este man así. Y este man, él va a leer, él no se queda con el odio y resentimiento que pueden tener las demás personas. Es una persona muy ecuánime. Con lo que se oye por ahí. ¿Por qué? ¿Por qué sientes que es necesario vivir tu vida tan en el centro, tan... Porque ya viví de fanatismos. Tantos matices. Ok. Y los fanatismos no me funcionaron. Ahí llegamos al punto, ¿no? Y yo en todo ese camino, lo que te decía, yo conocí a una persona, ya falleció hace muchos años, se llamaba Adina Rocha. Ella era medium, supuestamente. Pues, ¿Qué es medium? Explícale a toda la gente que está... Medium es como que la persona... tiene conexión con otras entidades, llamémoslas así, y esas entidades le traen mensajes y ella los menciona. Entidades extraterrestres, espirituales, frecuencias. Vamos a llamarlos espirituales. Al final, todos aquellos seres que no tienen cuerpo, como algún día seremos nosotros, si es que uno creyera que existe una conciencia etérea más allá del cuerpo, pues todos vamos a tener acceso a esa otra dimensión que es etérica, digamos, no es física. Ajá. Y ahí uno tiene acceso a muchas cosas que nosotros acá no tenemos porque estamos contenerizados, estamos contenidos en una materia. Y eso era lo que hacía Dina, básicamente. Y ella también leía el tarot, y a mí me encantaba ir allá, me parecía del carajo. Y ella me enseñó a meditar, y esa parte de la meditación a mí me ayudó mucho a devolverme de lo explosivo al centro. ¿Por qué al centro? Porque quise ser bueno y no me funcionó. Entonces me fui a lo explosivo y vi que también estaba fallando, estaba generando problemas también hasta con familiares. Entonces dije, no, hay que estar un poquito más hay que ser más flexible y apagar un poquito la sentimentalidad y la emocionalidad. No, vuelvo y juegas, no volverse frívolo, no, es tratar de comprender que todo el mundo tiene la razón. Porque nadie tiene la verdad. A pesar de que hay una gran conversación con Santiago, porque yo sí pienso que existe una verdad absoluta, solo que nadie la tiene en este mundo. Pero una verdad absoluta te refieres a que esto ya está seteado. O sea, sí. Cada paso, cada cosa, eso ya es un guión. Eso que hablan de la simulación, a mí me parece que es lo más cercano a cómo puede funcionar el universo.
Y es... Pero una simulación no es un guión escrito. Una simulación es yo entro y experimento como un videojuego. Yo en el videojuego puedo coger para la derecha o para la izquierda. Exactamente. Tú tienes el libre albedrío de decidir qué haces. Ok. Pero hasta cierto punto. Yo creo que hay partes a las que tú, por más que quieras, no puedes. Y estás destinado a llegar. Y ahí es donde yo entro con la parte, estamos hablando ahora con ustedes, es cuando a si uno quisiera hacer todo, entonces todo se le daría. Claro. Pero a veces uno toma una decisión y se lo bloquea. Sí. Eso quiere decir que uno no tiene ese control. O sea, no, el juego no te permitía ir para allá, llamémoslo de esa manera. Entonces, yo pienso que sí el universo se compone de unas leyes absolutas que organizan todo lo que sucede dentro de él. ¿A través de qué? Hoy en día se sabe que el universo no es vacío, hay una malla de la cual realmente se compone lo que se llama gravedad, que esa malla es llena de muchas partículas no excitadas que cuando se excitan es cuando se genera la física, o sea, lo que es material en el universo. La pregunta es, ¿quién excita eso para que se forme la materia? Entonces uno dice, es la información. Todos somos información. El ADN es información. Y de ahí entonces uno se preguntaría, ok, entonces ¿quién emite esa información? Por ende yo sí considero que debe haber un creador del todo. Okay. Pero no es ninguno de los dioses de la humanidad. No. Ninguno. No tiene nada que ver con eso. Ninguno. Todo Ok, eso. Entonces... ¿Ibas a hacer una pregunta? No, estoy Está procesando. Estoy acá. Es que habla sabroso, mi negro. Marica, muy profundo. Es muy profundo. Y siempre. Si en algún momento pongo algún audio, alguna mierda de las que manda él al grupo de los primos, bueno, pues para cagarse la risa. Porque él habla, hijo de puta, como un filósofo. Y queda uno como, entendí la mitad de lo que dijiste. Mi coeficiente intelectual no me da para más. Pero es él. Bueno. Entonces, bueno, entremos en el tema ya de cómo llegas tú a la secta. Bueno, ¿qué pasó? Entonces estaba en ese proceso y me llega la información de ese grupo. Partamos que secta es todo aquel institución religiosa que radicaliza a sus fieles, ¿no? Eso es una secta. Sí. Entonces, no tienes que dar nombres ni nada. No, tú te tiendes a independizar y te tiendes a individualizar y te alejas, te separas de todo el mundo. Yo entré ahí porque sería como el siguiente paso y era lo mismo, era una persona que entonces ya era un canalizador. Entonces, tengo una pregunta antes de eso, ¿a qué edad fue? Ese paso fue a los 26. Ok. 26. Hijo de puta, hace casi 20 años, man. Sí. Y ahí comencé a escuchar, yo en ese momento veía muchos documentales de esos, de teorías de conspiraciones y eso. Y como que la cosa me cuadró, entonces me metí, empezamos a viajar con ellos y nos metimos mucho, conocí gente muy chévere adentro, muy chévere. De verdad que hice muchos amigos ahí. Y me metí, mi esposa me acompañó porque mi esposa decía, si yo no lo acompaño, entonces ¿cuándo es compartir con él? O sea, qué linda, ¿no? Sí, pero viajamos a muchos lados, conocimos muchas cosas. Y parte de la información que nos fue suministrada sirvió de alguna manera. Luego hubo otro montón de cosas que son ¿Sirvió fábulas, a nivel personal para ti? Sí, a mí me sirvió. A ti te cambió mucho. Sí, a mí me sirvió mucho. Pero hubo otras cosas que claramente son fábulas de las cuales tú no puedes ni siquiera determinar si eso sí es así o no. No, es básicamente lo mismo que pasa con la religión, es fe. Sí. O sea, la fe es la gente que creen que Jesús caminó sobre el agua y que convirtió yo no sé qué vainas. No es creencia de yo creo en eso, no. Yo tengo la fe de que eso pasó. No, tú no tienes cómo creer en que una persona pudo caminar por encima del agua. Luego tienes la fe de que lo hizo. Sí. En tu caso era lo mismo. Yo tengo la fe de que esta vaina es así. Entró un tipo que es arturiano en el cuerpo de la persona o que es un Anunnaki. Y el tipo dijo, y entonces uno hace un resumen y eso uno no lo cuestiona, eso es así. Hoy en día yo digo, bueno, pero o sea, fue tanto así, Dani, que yo me alejé de mi familia. Y ahí es donde uno empieza a cometer. Yo también me alejaría de la familia, porque esa familia sí. Oiga, no, pero espere, haga una explicación entre qué es ser medium y ahorita mencionaste ser canal. Entonces, medium era esta vieja Dina, canal es este man. ¿Cuál es la diferencia entre ser medium y ser canal? El medium es cuando estamos acá, entonces yo hago, no sé qué, y bueno, y entonces empiezo a decirte, Dani, me dicen lo siguiente, tú viniste en este momento a esta entrevista. Pero tú, Andrés, le empiezas a decir a él, sí, nadie más, sí, Andrés. Porque tú quieres respuestas de ellos. Lo que te tienen para decir es que en 6 meses
vas a estar más delgado, No, pues ojalá, eh, weón. que tendrás otro ¿Cómo no hijo, creer, weón? ¿Cómo no creer, Tengo fe, weón? tengo Hay fe que en tener eso. fe, que weón. vas a tener un hijo en un año, otro, Mierda. el hermanito, Vas a ser papá de nuevo. el hermanito, no sabe, y así empiezan a hablarte cosas. Mientras la cosa sea así, tú puedes determinar si eso te sirve o no. Hay cosas que te sirven, hay cosas que no. Hoy en día mi opinión personal es yo ya no necesito, después de tanto tiempo de estar en eso, que me digan qué me va a pasar en el futuro. Solo quiero el presente. Porque el futuro te disocia mentalmente. Si tú estás en el presente, tú eres tú. Y no tienes ansiedad. Pasa el presente. Pero cuando empiezas a proyectarte, no proyectarte, vale la pena. O sea, uno tiene que hacer planes. Pero cuando vives en el futuro, hay una disociación entre dónde estás y dónde estás allá. Y de pronto no puedes ejecutar los pasos para llegar allá. Entonces te pasas en el futuro y el presente se te pasa, que es donde puedes actuar. Y el futuro es demasiado incierto. Exactamente. No lo controlas. Yo estoy un convencido de eso. Entonces, El medio más hace eso. el medio. El Te baja la canalizador. información. El canalizador, supuestamente, él se sale de su cuerpo y entra el espíritu, entidad, lo que sea extraterrestre, y habla a través del cuerpo. Ok. En este caso era eso. Digo yo supuestamente, o sea, por favor, Sí, sí, sí. nadie me crea lo que yo estoy hablando acá, nada. No, pero estamos Eso- hablando de tu experiencia. Sí. Tu experiencia es esa y lo que tú crees hoy en Sí. día es que era así. Y punto. todo lo que yo estoy hablando son opiniones que Total, pueden estar total. totalmente equivocadas. Sí. Entonces, todo eso te ayuda hasta el punto en que ellos empiezan a separarte. Entonces, ahí utilizan varias cosas interesantes, varias técnicas, que son técnicas además de negociación. La primera es, tú eres el elegido. Tú eres elegido, este grupo de personas van a salvar al mundo y tienen que trabajar por el mundo. Entonces te dan un propósito de vida tremendo. Que si tú de pronto andas perdido en tu vida, tú encuentras ese propósito y dices, yo voy a dejar huella. Sí, yo voy a hacer eso. Claro, pasas de ser el buleado en el colegio, Sí, sí. tu adolescencia reactiva, explosiva, de coman mierda, entonces voy a cascar a todo el que me mire mal. Y pasas a donde un man te dice, no, huevón, usted es el elegido y usted ha pasado por todo esto porque esa es la formación que necesitaba el elegido. Entonces te engañan Pero te ensalzan, ahí ¿no? voy, también es la verdad, la tienen ellos. Claro. No es un ejercicio que uno haga de introspección que diga, No. mi propósito es tal. No, es un Su ejercicio- propósito es vender dulces. Es un ejercicio Se lo ponen a netamente de fe. De fe. Creo en lo que tú me estás diciendo. Tú me estás diciendo a mí que yo soy el más putas del mundo. Tengo la fe en que es eso. En que yo soy el elegido. Porque no puedes creer algo que no puedes tocar, que Claro. no pasa, que Pero- simplemente es la fe. Sí, pero son como soy el elegido. roles. Como, marico, usted Sí, tiene hay que- roles, te ensalzan el ego y luego eso se vuelve una estructura, una organización. Entonces, bueno, tú eres el representante de Hakuna Matata, que entonces tú eres el representante Eso es y tú una vas forma de a ser. ejecutar, no sé qué. Tú eres el representante de y entonces tú vas a actuar y vas a hacer determinadas meditaciones y procesos y no sé qué. Entonces, tú tienes ese propósito y te ensalzan el ego, ¿no? Pues, es una putería entre 8.000 millones de personas y tú estás en ese grupo, no, qué chimba. Selecto grupo. Eso, empiezan por eso. Ya que estás ahí, empiezan a separarte porque te consumen el tiempo en eso. Y sobre todo empiezan a decirte, no te contamines de los demás, no sé qué tal. Claro, como tú estás tan convencido de lo que estás haciendo, tú crees que tienes la razón. Tú crees que lo que tienes en tu mente en ese momento es la verdad. Y empiezas a contrastarlo con el exterior. Obviamente falla, ¿no? Y todos Hay somos una brutos incoherencia. incomprendidos. Entonces uno se aleja porque uno dice, no, es que no tengo que hablar con ellos porque yo cómo les voy a contar a ellos que existe un mundo que se llama Arturus, donde viven los arturianos y que yo soy el representante de ellos y que vamos a salvar al mundo de una guerra nuclear. Entonces uno se empieza a emparejar solo con los que tienen la misma información. Que eso pasa de todas maneras, eso sucede. Sí. Uno siempre se hace correspondiente y uno se sincroniza con quien está en la misma onda de frecuencia de Total. uno, ¿no? Pero yo no lo veo así, ya desde mi perspectiva familiar. Yo nunca te vi a ti como que te alejaras, sino te veía era con este dejo tufillo de superioridad, de grandeza. Andy siempre ha sido, o sea, de mis llaves, marica. Nosotros, inclusive en esa época, yo también fui a donde este man y la vaina. Pero yo siempre he sido, entre los primos siempre hemos sido muy unidos. Pero esa época de él era Andy el elegido.
Y él te hablaba de una forma, weón, en la que uno decía, mierda, este man de verdad se creyó el cuento y te habla disociado, básicamente. O sea, Sí. no es el Andy que yo conozco, sino canal. es un man que está... Sí, es un canal, güey, es un man el que está ego arriba. hablando por uno. Claro. Totalmente. Es un... Andy, ¿esto era lucrativo o simplemente uno tenía que pagar por estar ahí? No, uno pagaba, uno pagaba por las citas, uno pagaba por los eventos a los que asistía, obviamente para que la persona pues se pudiera sostener. Eso es un negocio, hijo de puta. Sí, por Eso se vuelve un pregunto. negocio, se vuelve un negocio. Y al final sí hubo intentos de crear grupos, de hecho a Santi lo consultamos en algún momento para diseños, como para prosperar con el grupo, porque obviamente, no, qué chévere prosperar todos con los mismos valores y los mismos principios, pero todo eso terminó siendo una mentira. Una locura. Y invertimos mucho dinero y eso se perdió. Pues yo no soy loco. Por ejemplo, cada vez que íbamos a viajar a un país a hacer alguna labor por el mundo y toda esa vaina, Cuéntanos igual ahorita un poco de qué era viajar a otro Por país. Sí, ejemplo, yo quiero saber que era una labor. Sí. fuimos a Egipto, fuimos a Perú, fuimos a Rusia, fuimos a Egipto en la época de la primavera árabe, tanques y todo, pero éramos los únicos, entonces nos atendían como reyes. Fuimos 2 veces, fuimos a Jerusalén, Israel, fuimos 2 veces, estuvimos en Rusia, estuvimos en Patagonia. En Estados Unidos estuvimos muchas veces en el Shasta. De por sí Shasta sí tiene mucha fama de tener muchas vainas ahí raras. Estuvimos en la Patagonia. En Área 51. Estuvimos en Chile. De allá lo sacaron. Estuvimos en muchos sitios de Colombia. O sea, la verdad, muy chévere porque conocimos. Viajó mucho. Leticia, yo conocí muchos sitios de Colombia. ¿China no fue con ellos? ¿Eso fue con el trabajo? A China y a Japón fue con el trabajo. Yo no recuerdo qué más, pero viajamos. ¿Y qué hacían? pero un montón. ¿Qué hacían allá? ¿Llegaban allá y qué? Utilizábamos unos días para conocer y después unos 3 días eran todo el día en encuentro, lo que se llamaba. El encuentro es que esa persona entraba, salía, hacíamos resumen, estudiamos, entraba, salía, así, ¿no? Después hacíamos técnicas, vamos a meditar o vamos a hacernos cada uno en un lado y vamos a hacer una meditación pensando en no sé qué, si sé cuántas, no sé qué. Pero siempre estaba el gancho, ¿no? componente. Y el gancho es, se van a aparecer. Se van a aparecer. Yo las primeras 2 veces dije, ve, vamos a ver qué chévere. Porque si bien yo sí estaba fanatizado, yo tengo que aceptarlo, pero yo nunca he sido loco, o sea, yo nunca he sido irracional, digámoslo así. Entonces, por ejemplo, la primera no pasó, la segunda no pasó. Yo me puse a pensar, ok, esto no puede ser, porque es que siempre la culpa era de los que asistían. No, es que ustedes no están alineados, no sé qué. Yo me ponía a pensar, ¿por qué una entidad, una civilización superior va a venir a hacer un carnaval de apariciones solo porque un grupo de pendejos está por allá reunido haciendo pendejadas? Yo decía, eso no tiene ningún sentido. Entonces yo, por ejemplo, eso lo cancelé de mí. Yo decía, no, yo no voy por eso. Yo voy para conocer primero porque me encanta viajar y segundo, porque me parecía chévere. La verdad, todavía me parecía chévere. El parche y la gente, Sí. weón, Andy es Era un de parche anda a muy hablar bacán. con jóvenes o viejos, a él le vale Sí. verga, él puede estar con cualquier persona. Pero sí hubo un momento donde empezaron a querer individualizar más. Entonces, no, que el apocalipsis, entonces hay que irse a vivir a Chile, a la Patagonia o a Puerto Montt, no sé qué. Después de que yo salí, enteré que algunos matrimonios se acabaron porque la recomendación era que todos tenían que ser individuales y prosperar individual. Yo decía, mierda. Y tú hablabas menos mal yo mucho me- de eso, ¿te acuerdas? De la Cuando individualidad. yo me empecé a dar cuenta de eso, y yo dije, no, hasta ahí sí ya no. Y cuando me empecé a dar cuenta que lo de la empresa se estaba volviendo, era en un drenaje manejado, digamos, no estaban utilizando. Ahí fue que yo ya me mamé. Dije, en 2016 dije, no, ya, esto ya, caritos, vamos a salir. Nos salimos, no recuperé nada, no me importa, eso no es necesario. Y en 2017 yo me acuerdo cuando nos fuimos a Tunja a la primera comunión tal vez de Ana María o algo de una sobrina nuestra, que yo les pedí disculpas a ustedes, que yo les dije, yo me alejé, además yo me creía pues el chimbas, yo voy a salvar el mundo, o sea, yo realmente estaba metido Tenías un propósito. en un personaje absurdo, y yo les pedí disculpas porque yo sí me sentí que yo me alejé, y hubiera podido disfrutar más a mis primos, yo con mis primos son mis, yo digo que, perdón, pero pueden haber 3 amigos por fuera de ellos, pero ellos son mis amigos y siempre han sido mis hermanos y todo, ¿no? Entonces Pero primos hermanos. Primos hermanos. Primos hermanos. Lo que pasa es que nos cuchareábamos de chiquitos. No, empezaba a hablar de lo que hacíamos No de cuenten chiquitos, esas cosas, ¿no? por favor. Tirábamos pedos. Ah, sí, los quemábamos. Nos bañaban juntos. Entonces nos salían hongos en los pies.
Todos orinándose Pues que entre hay todos. historias- Claro, porque era No, jugar a muy Star Wars. hueputa. Yo lo contaría, pero es que yo creo que la persona afectada no quiere que contemos eso, weón. El que tiene omnicomicosis. Ajá. Omnicomicosis. No, weón, éramos 3 manes, una vieja, y pues nos metían en una tina, weón. Que eran los pecado 3 con la manes en niña, cada weón. esquina y la vieja era a orinarnos. Y como Marica, sea la, los manes son como sea Éramos la, demasiado, locos güey. desde el inicio. la niña así es. Sí, no, Hemos paila. sido mucho lo escatológico. Sí, sí, sí. Por eso me orzuelo el día de hoy. Por estarse rascando De el tanto rascarme el culo, pero fue un día en el que había tenido eventos gasíferos muy altos y dijo, ¡pues! Ahí está el coso este. Oiga, venga, pero espere, no nos desviemos tanto, weón, porque Yo tengo una pregunta. Es que hay detalles, me, hay me da detalles. mucha curiosidad sobre la secta. ¿Esa secta es una corporación o es un líder que actúa como persona natural y le pide plata a todos, tipo pirámide? Las dos cosas, man. No. Sí, o sea, siempre estaba... Ay, ayúdame, que es que no me alcanza para la arriendo. O sea, este man era caleño. Sí, no. A ver. No. Sí, ¿No? es- Allá me pesa. Ayúdame. Que es que no me alcanza. Y entonces todo me pesa. Pero entonces era un prepago, realmente no va a ser injusto. Era un prepago de las citas que uno tenía. Cada cita valía 400.000 pesos en la época. Yo no sé cuánto valdrá hoy. ¿Cuánto? marica, 400.000 yo no pesos sabía- de hace 10 años. Era Yo no harto. sabía que esa vacuna venía de esa forma. Entonces, weón. sí, entonces uno pues ayudaba y prepagaba. Eso y- era como la payola en la radio, esas vainas que es como, ay, marica, es que Sí. a mi hija le hace falta un Es que es computador. todo un weón. juego emocional. Pase, Es marica. todo un juego emocional como hace la gente que pide limosna. Claro. Es todo un juego emocional. Yo me acuerdo que yo iba, ahorita que Andy estaba mencionando que yo los ayudé en algún momento con el tema de la marca y diseños y estas vainas, yo me acuerdo que yo ya había ido a una cita con este man, lo que yo conté la vez pasada, que yo fui, el man me dijo antes de los 30 años, usted está, huevón, listo, es este mismo man. Ya me acordé. Antes de los 30 años usted va a ser multimillonario, la vaina, y yo, bueno, perfecto. Yo en esa época ya para mí era esto un bollo de mierda, yo decía bullshit. Pero yo seguía teniendo contacto con mi primo. Entonces mi primo me decía, marica, que ven, que para contratarte, yo no sé qué. Y pues como mi primo siempre me pagaba las vainas que yo hacía, pues no iba a ser diferente con esta gente. Entonces yo llegaba allá y me acuerdo de una reunión en un hotel ahí en la 127. Y llegamos allá y un parche de gente ahí, de todos estos conectados, enchufados con la vaina. Y empezamos a decidir y entonces empiezan a ver los logos y dicen, no, yo creo que este. Y este man, no el ser superior, no el alter ego del man, Sino la persona. la persona, dice, yo elijo este. Y todos como, ok. Tú tienes mucho potencial. Tú eres el elegido. Tú eres el elegido. No este como yo, sino este diseño. Entonces el man, este. Y entonces empieza otro a cuestionarlo. No. Hay que preguntarle al maestro. Y ese man decía, este man que era el que traía al maestro decía, pero ¿por qué hay que preguntarle al maestro? Nosotros también podemos decidir por nosotros mismos. O sea, un juego psicológico, lo de puta, que es como... Sí, es un juego. O sea, crean, pero tampoco crean tanto, que es al final mucho de lo que te dice la gente que quiere ser sabio o algo. Es como, a mí no me crea. Huevón, yo te estoy diciendo esto porque quiero que me creas lo que te estoy diciendo. Entonces este man se metía en este video de, no, y entonces se armaba un debate alrededor de, no, vamos a preguntarle al maestro. Y la gente se emputaba, huevón. Y tocaba llamar al maestro para que el maestro llegara y dijera, ok. Y capaz que el man cambiaba. El maestro decía, no, yo quiero es el otro, huevón. O sea, una vaina psicológicamente muy hueputa que yo solo los miraba. Yo miraba a mi primo y decía como, marica, qué putas, huevón. Pero O sea, entonces nadie está, acá. está el líder Sí. y hay un maestro aparte. El maestro es un, Sí, o sea, un el extraterrestre, líder huevón. es el man. El líder es el invocaba man. al Marica, el maestro- Y el maestro es el que llegaba de vez en cuando a través de él y hablaba. Ok, el canal. Exacto. Entonces los ponía así. Ya después de eso, entonces listo, que eligemos este, yo no sé qué. Y ya después se ponía a hablar de plata, eso que yo le hablaba a Andy. Entonces ellos hablaban de oro. Y entonces que el oro y el oro. Yo les decía, tengo la jeta redonda de decir oro, porque todo era oro. Y entonces vamos a hacer negocios de tanto. Y yo los miraba, yo ahí, parroquiano, sin nada que ver en el tema, pero ellos empezaban a hablar de sus temas. Y yo solo pensaba en, marica, los cogieron de huevones. Y hablaba mucho con Andy. En un momento le decía como, Andy, yo no sé si tú te has dado cuenta, con el respeto de la gente que haya estado ahí, y no hemos dicho nombres ni nada, pero pues si alguien ve esto y se siente ahí aludido, pues Siente es a usted que le estoy hablando. Usted está ahí metido. Pero yo le decía a Andy, huevón, acá hay una cantidad de perdedores. Gente que no tiene un peso, huevón. Gente que está literal rogando por un Y que montón lo de que tiene negocios lo y de entrega. vainas.
Y este huevón que sí tenía, porque trabajaba y trabaja hoy en día, fue puta de sol a sol y es un putas en lo que hace, este huevón era el que iba y ponía la plata. Yo le decía, ¿tú no te das cuenta, huevón, que de 100 personas que hay ahí, tú y 2 personas más, huevón, están aportando? El resto están ahí recostados, huevón, viendo a ver qué les cae. Eran tantas personas. Siempre, yo me acuerdo que a veces eran 20, 30 personas que viajaban, pero cuando eran aquí en Colombia, podrían ir más o menos 40. Era ¿Y gente, qué perfil tenía la gente? había de todo. Por ejemplo, una persona que le tengo mucha estima, productor de televisión muy berraco. El tipo en su historial tiene unas cosas del carajo. Y yo lo digo, o sea, él se quebró por estar en eso. Porque él cuando entró estaba con muy buen dinero, era súper bien. Y eso lo drenó. Puta. Había, por ejemplo, constructores. Había gente que hacía cosas muy interesantes. Y había, por ejemplo, las personas de cierta edad, ya adultos mayores, por encima de los 60, que son de pronto son muy solos, que no tienen familia muy cercana. Esos son presa fácil, porque ellos no tienen nada más que hacer. Desde ya son pensionados. Claro. Entonces, también toman un propósito que yo digo que eso es positivo para ellos, porque les da vida, ¿no? Les da una razón de seguir viviendo, seguir existiendo, y mal que bien no les hace tanto daño. Entonces, si tienen para pagarla, sí te la pagan. Entonces, fíjate que todo tiene también un uso y una razón. Es, qué gonorrea, eso hijo de puta. No, todo tiene un uso, y para mí tuvo un uso hasta que ya no fue. Y ya fue cuando le dije a Carito, no, Carito, yo estoy loco, pero tampoco tanto. Sí, porque hicimos salir. Había muchas viejitas, ¿no? Sí, muchas viejitas. exacto. Bueno. Y había después otra gente que vivía era de eso. Qué loco, güey. Había médicos, o sea, no era gente tonta, o sea, era gente que tenía Estudiada cierto y toda la background, sí. vaina. Pero el ego es el ego, las inseguridades son las Todos los inseguridades. ensalzaban de alguna manera. Claro, o sea, tú claro. eras el Y esto- elegido, pero había otros que tenían X propósito. ¿Y esto sigue existiendo? Sí, creo que ya tiene otro nombre, si no estoy mal. Pero yo me desconecté. Pero es el mismo personaje. Sí. Yo me desconecté y obviamente cada vez que uno se va, decide irse, entonces es que el diablo se le metió a uno, que uno se metió a la oscuridad, que no sé qué, que le va a ir mal. ¿Y uno termina odiado? Como si los Sí, pero traicionando. Pero no importa. Hace Pero parte. sí está mal visto. Es como Sí, claro. la traición. Claro, porque hoy en día hay gente que está viviendo allá en Puerto Montt. Güey. Ah, ¿sí se fueron? Sí, hay gente que está viviendo ¿Y allá. este man se fue? No. Los mandó ya a hacer el trabajo. Hay gente allá que está Ay, viviendo sí, hijo de puta. y hay gente muy brillante que quiere irse para allá. Yo digo, hoy en Sí, día es con lo que yo sé, gordísimo, yo digo, digamos que el apocalipsis es cierto. Esté donde uno esté, le va a tocar. Total. Sí, allá no hay una cúpula de nada. Y al weón. que no le toca, no le va a tocar. Esa vaina de alejarse, no. Cuando una entidad religiosa empieza a separarlo a uno de la realidad, de su núcleo social, ahí uno tiene que preocuparse. Y hoy en día políticamente eso está sucediendo. Está muy fuerte en Estados Unidos, está muy fuerte en Brasil. En Brasil está fuertísimo. O sea, es impresionante. ¿Esto es considerado una religión? Pues es religión. Sí, porque sí, tú sí. tienes que creer en lo que entra el man y dice. Bueno, en Estados Unidos hay como 5.000 religiones, ¿no? Sí. Como Sí, independientes. pues de ese estilo, sí. Sí, Pero exacto. es que hoy en Pero el día... dato como, no sé el dato, pero sí es una cantidad de Hoy en estúpidos. día hay mucho profeta falso. Eso que decía el Apocalipsis y esa gente, porque esa gente no lee los evangelios de Jesús. Esa gente le encanta el Antiguo Testamento, que se la pasa hablando de masacres, misoginia y un montón de cosas horribles, ¿no? Pero los evangelios de Jesús, esos no. Allá no llegan. Entonces odian al que es diferente, al que no les gusta. No, porque ese no culea con mujer. Entonces ese no es hijo del Señor. Y la gente se mete en ese cuento, porque ellos son los buenos. Bueno, pero un poco jugando en defensa de esa gente, pues termina siendo religión. Termina siendo Sí. lo mismo. O sea, si tú crees en una persona que camina sobre el agua, tienes todo el derecho a creer en eso. En la cienciología creen, weón, que fueron unos extraterrestres de no sé qué planeta, weón, que llegaron acá, ¿no? Y hay gente, entonces, no, pero están locos, pero bueno, nosotros también estamos diciendo que hay un señor que caminó sobre el agua y que convirtió el no sé qué. Yo creo que, y es el principio de la libertad, que a veces la gente también confunde libertad con libertinaje. La libertad nunca es total. La libertad es que usted puede ser quien quiera ser mientras usted no afecte a los demás. Y cuando usted quiere meter su fe y sus preceptos a gobernar a los demás, eso es un problema.
usted está afectando al resto. Por eso es que la religión nunca debería ser mezclada con política, nunca. Y eso está pasando hoy en día en el mundo. Y esos profetas que dicen que están a favor, que van a proteger del apocalipsis a la humanidad, son los que lo están creando. Están metiendo al mundo en un problema. Bueno, pero tráelo igual a este mismo campo tuyo. Este man tenía conexiones de alguna otra manera, ¿no? O sea, había conexiones con políticos y gente con billete. Sí, había gente muy alta que iba a esas citas, sí. Oiga, pero entonces este man es un charlatán, es profesional, huevón. Sí, sí, pues para mí sí, 100%. Esta persona, este líder, ¿cómo se vendía hacia los demás? Hablando Que mierda, era weón. estudiado, que tenía recursos. La conexión es de arriba, weón. La Él conexión siempre dijo la verdad de él en eso. Él era una persona de una, digamos, venía de una procedencia humilde, se hizo a sí mismo, pero eso enamora al poderoso, ¿no? Uh-huh. Quien se muestra así vulnerable y después entra el otro y le dice todas esas cosas tan impresionantes, pues sobre todo, quien quiere tener poder sí necesita saber el futuro, ¿no? Porque eso me suena a una pirámide, ¿no? Vea, yo andaba en taxi como usted. Sí, sí. Lo metí a esto y ya manejo una Al camioneta. principio es el mismo, al final Es la misma es vaina. convencer a alguien y que ese alguien convenza más personas. Claro. No necesariamente, aunque también por billete, porque al final al tipo, entre más Claro, es más gente rentable. llegara, pues más plata le iba a entrar. Pero el objetivo de él era crecer una gran comunidad. Pero Andrés, que la ¿se le tuvo. exigían invitar a gente? ¿O? No nos exigieron nunca. Pero sí, por ejemplo, tú estás de acuerdo perfectamente. Yo estoy de acuerdo contigo. Hace poco agarraron a un tipo a la cárcel que ofrecía una pirámide, o sea, era una religión de traders que se iban a hacer todos millonarios y el perfil de la gente era gente que necesitaba ayuda. Era tal cual lo que tú dijiste. Yo era taxista, me volví rico en 2 horas haciendo trading, no sé qué, y ahora soy súper millonario. Resulta que todo era una fachada. Los mismos influenciadores que se volvieron influencers por causa de eso, realmente lo que hacían era alquilar un carro por una hora y huevón, sacar fotos. Eso fue famoso en los influencers hace un ¿Tú año y metiste pico. plata ahí? En ¿no? Bloomberg Originals Bueno, no sé, pero es que oí algo de está eso. ese documental interesantísimo. ¿Ah, Y de esos hay un montón. Hay muchos multiniveles que se decían de esa manera, hay otros que no, eran más profesionales, pero yo también hice multiniveles. Pues, Sí, sí. Hoy en día sí es. Siri, hiciste. Siri hiciste. Siri, Era por otro nivel. Era Siri. Para mí eso era como una alerta de que mi vida no iba bien. ¿Qué era pirámide? Cuando ¿Cuándo alguien me deciste? ofrecía eso. Claro, weón. Porque entonces era mi primo diciendo como, marica, metas esta vaina, pero mi primo siempre es de él. O sea, porque, vuelvo y repito, este man que siempre fue como yo apoyo, yo estoy acá firme, pues marica, lo quiero apoyar con esto, eso es un gran negocio. Y pues yo creo que tú le sacaste algo de dinero a Que eso. se Ese fue llamaba, muy bueno. Neuromarketing, ¿no? Ajá. Sí, Neuroman. Pero ese fue muy bueno. Y Carito, ahí, En no, una me fue época bien, me fue bien. de mi vida había mucha gente que me llamaba, weón. Y era un Invitándote. man del moderno, me llamó un día, Santi, weón, hace rato no hablábamos, pero marica, tengo un Le negocio, tengo una una chimba, no sé qué. oportunidad. Y para mí esa época como, bueno, negocio, weón, yo estoy empezando, listo. Iba a la casa del man y de pronto el man, pum, sacaba su folleto. Con un montón de gente y yo miraba, hey, no, brother, yo me voy y me iba. Después un día me llamó otro man, amigo de hace años, y Santi, marica, quiero... Entonces le dije al man, lo primero que le dije fue, weón, si esto es un multinivel, no me interesa. No, weón, ¿cómo se le ocurre? No sé qué, listo, vamos, nos tomamos algo. Nos tomamos algo y el man empieza a hablarme de esta mierda. Y yo, no, weón. Yo se lo dije. Y eso para mí se volvió como un trigger, una alerta de vas por mal camino. Si la gente te está buscando es porque te está viendo improductiva, te está viendo como viendo un bicho huevón. podrido. Sí, que están diciendo, marica, este man es susceptible de meterle una mierda de estas. Nunca, marica. Nunca me metí. O sea, lo de Siri, esta vaina, para mí fue como, no, marica, pues... O sea, Sí, chévere si les va, pero yo tampoco tengo esa vena de venta tan hijueputa, porque es que es súper invasiva además, weón. O sea, saco mi folleto y te voy a vender y te voy a hablar y te voy a dar los beneficios de esto y por qué tienes que meter a tu mamá y a tu papá, weón, en esta mierda. Y después ¿sabe? yo lo acompaño que usted haga el mismo proceso. Ajá. Uy, no. Yo lo hacía era por inspiración, porque yo nunca pude mentir, o sea, no soy de manipular. Pero yo lo hacía por inspiración porque a mí se me da eso cuando yo hablo. Sí. Tú eres vendedor igual, weón. Y yo inspiraba y les decía, vamos a trabajar todos, y yo me comprometía. Y la gente sentía el compromiso y se metía. Pero era claro que a muchos no les funcionó. Por más que yo intenté, porque no tenían esa vena,
pero tenían la necesidad. Eso funciona, pero no funciona para todo el mundo. Eso funciona para gente que lo sabe hacer, muy experta, que hasta gente que tiene cierto nivel de descaro en digamos, no mentir, pero sí ofrecer cosas que pueden no darse. Y funciona para algunos. Yo creo que esas vainas funcionan también si es gente como tú que se prepara. Porque luego está el que es, marica, eso es un negocio fácil, huevón, y yo me voy a meter acá y a mí me dijeron que esto es facilito. No, si uno tiene un huevón como esos que, me voy a meter en esto, pero va a estudiar las mejores técnicas de ventas, huevón. Entonces se mete y se come todos los libros, huevón, que han de ventas, pues va a sacar algo. Pero para el parroquiano, huevón, que está arrancado y que no tiene plata, huevón, y quiere hacer plata fácil, marica, paila. Sí, no, la plata fácil no existe. No, para existe. Nada, huevón. Pero ¿esas pirámides funcionarán hoy en día? Todavía. Claro, Ay, huevón, oiga, mil. salió Hay en gente la que cree en W eso. hace Sí, poco huevón, mil. de unos tipos que estaban ofreciendo inversiones del no sé qué % mensual a punta de ganado que tenían supuestamente en el Meta o en no sé en dónde. Y cayó gente que rica, o sea, gente que metió 1.000 millones, 500 millones y salieron ahí hablando. La gente cae muy... Todos hemos caído, o sea, no hablar de la gente como si yo no fuera gente. Sí, todos, por encima, ¿sabes? Somos pues. susceptibles a veces por la ambición. Obviamente yo en este momento ya no. Claro. Pero sí, hay mucho, eso sigue. Y ahora son la cosa de las inversiones de los bitcoins y entonces el 33% mensual y sigue habiendo cosas de oro y sigue habiendo cosas de trading supuestamente. Todo eso es falso. Total. Todo eso es falso. ¿El trading es falso? No, el trading es trading, pero usted tiene que prepararse. Sí. Además, usted no se va a volver rico sin riesgo. Por ejemplo, usted puede hacer forwards, opciones. Yo nunca me he hecho forwards porque es un apalancamiento peligroso. Pero opciones sí. En opciones tú pierdes, tú las pierdes y pierdes la plata que invertiste, sí, pero te llega a cero, no te llega a menos, como en los forwards que te llega a menos no sé qué. Pero las opciones tú inviertes y puede salir mal la inversión. Tú te puedes meter en una acción y la acción se cae y se cayó como pasó con BlackBerry una vez. Entonces uno vuelve y juega, uno tiene que instruirse si uno quiere ser un trader. Un inversionista realmente es que uno debería llamarse, ¿no? En la bolsa. Uno tiene que aprender, evaluar la empresa, pero eso requiere tiempo, requiere dedicación, requiere entender cómo funciona un estado financiero, por qué esa empresa es fuerte, quién está detrás de esa empresa. Eso a la gente no le gusta. La gente quiere una solución mágica, claro. el due diligence. El casino. El casino. Pongo 20, apuesto, me gano 50. Sí. Sí, ahí es donde la cagan. Pero bueno, venga, ¿cómo es? Porque, a ver, Andy estuvo muy metido en esto. Ya como lo han escuchado, este marica viajó y yo me acuerdo que las reuniones que ustedes contaban cuando iban a la Patagonia o estas vainas que sentaban en un circulito y empezaban a buscar piedras también, como... Ah, sí, llegaban piedras, rocas así. Después yo empecé a investigar a raíz de una prima de Carolina que me dijo, vea esa roca que usted tiene ahí, mírela. Y me la mostró en internet y ya, no, pero esta debe tener algo diferente. Pero esta es no, de la papá, mira, Patagonia. ella sí es caliente. Mira, Jorge, ¿qué es así, oís? ¿Qué no me entendés? Y yo le decía, no, María, man. Pero sí era la misma. Entonces él muy metido en el tema, que un poco de anécdotas como alguna vez, yo creo que eso fue después del partido, weón, 2014, donde sacan a Colombia del Mundial. Entonces era toda la conmoción de, o sea, Colombia le acaba de ganar Uruguay, bueno, el partido de la vida, jugamos contra Brasil, partidazo, nos roban el partido, terminamos llorando. Yo no sé por qué tengo que esa conexión fue ahí, pero tú me corregirás. Pero hay un punto donde Andy me dice, bueno, se acabó el partido, yo tengo una reunión, porque este marica tenía reuniones cada rato. Entonces él sacaba su computador y se metía en la reunión. Entonces me dice, préstame tu cuarto. Y me ponía disfraces. Entonces, no, cállese, huevón. Entonces, préstame tu habitación, güey. Se güey. acabó el whisky aquí, ¿qué? Sí, hueputa. Qué gente tan Servicio. tacañería, tan... No, mentiras, no van a perdón. acabar con esa me A van mí no me acabar inviten con así eso. porque... Te amo, mi Oiga, cielo, pero gracias. Andresito, Espere. Usted estuvo 10 años en esa vaina. Estuve más Perdón. o menos... Sí, no, déjame pensarlo. Déjame Pues pensarlo. salió en el Tuve 2016 y ocho entró en años. 2016. Agáchate. Comencé como en el 2000... No, sí, 8 años. Bueno, Entonces, esperen. Este man se acaba el partido, se mete a la habitación, saca su computador, se mete con Caro. Ahorita vamos a hablar un poco de Caro y su pensamiento, que Andy ya lo decía más o menos, pero entran los dos a mi cuarto y cierran la puerta. Y en algún punto digo yo, necesito entrar a mi cuarto. Están
Y yo, hijo de puta, pero... Entro yo así. Y todos... Estamos de gloria con Jesús. Sí, éramos abusadores de pandereta en la época. No, entramos a... digo yo, tengo que entrar a la habitación a sacar alguna mierda. Y entro yo y veo a este hijo de puta negro, weón. Disfrazado de monja, weón. Parecía Una vaina en la cabeza. O sea, no era como una túnica blanca, sino hasta la cabeza. ¿Cómo se llama esa mierda que se ponen las monjas, weón? Un hábito, Sí, no sé, una eso vaina es así. un hábito, Que le entonces entro yo y lo veo. Gracias, mi cielo. Gracias, linda. Te amo. Entro yo y está este huevón así y miro a Carolina y Carolina también. Los dos como que están en el computador. Me miran los dos así como, ¿usted qué hace acá? Lo miro yo a los dos como, ¿yo qué estoy haciendo acá? Entro rápido, saco mis cosas, cierro la puerta y me cago de la risa. Y yo, no, marica, ¿qué es esta mierda, weón? O sea, estos manes, ¿por qué están disfrazados? Le cuento, estaba buscando la manta esa que yo me ponía y no la encontré. Creo que ya la boté. Yo mandé a botar, No, pues. güey. Pero iba a venir con esa mierda. Y ese era el nivel de fanatismo. De fanatismo. Si vale la pena, si cabe la palabra. Sí, total. Que tenían, weón, donde era disfraces de tal Había vaina. disfraces, o sea. Y ellos entraban en su reunión y su computador y la vaina. Y uno salía a cantar y a uno no le daba no le daba pena. Entonces, cuando tú Santi, me cuentas por qué esa necesidad mía de llegar al centro, de ser ecuánime, parte de todos esos ires y venires, de ese péndulo de circunspectivo de mi vida en el que he ido de un lado para el otro. Y después de jugar de bueno, irme para el otro lado de ser el justiciero. Del justiciero me volví el iluminado para darme cuenta que no era nadie, sino que tenía que seguir viviendo como todos los demás. Ajá. Ahí fue que yo dije, yo no tengo derecho a juzgar, a criticar a nadie en la vida, porque yo he cometido muchos errores y no sé nada. Eso fue lo que me di cuenta cuando me salí allá. Yo no sé nada. Y ahí fue cuando empecé a leer muchísimo sobre los estoicos. Hice un curso, supuestamente soy un coach sobre eso. Es que este huevón no se toma nada sencillo. No, marica. no. Este huevón es Lo veo. a tope en todo. Y Sí, todo nada. dentro del Todo nada. estoicismo hay dos palabras importantes. El primero es eudaimonia. Era lo que ellos usaban para explicar el estado en el que tú te encuentras, llamémoslo en Plenitud. plenitud o en paz total. Digamos, uy, eso no. Yo quiero hacer un paréntesis acá porque de pronto hay gente que no sabe qué es el estoicismo. Ok, Sí. Cuéntanos, Andy. ¿Qué es el estoicismo en resumen súper ejecutivo? El estoicismo es una filosofía que fue desarrollada por varios pensadores griegos en la época del Imperio Griego, de la Grecia antigua, 2500, 2000 años antes de Cristo, hasta el 1500, algo así, y en donde muchos de esos pensadores dejaron sus notas y todo eso fue recopilado y, digamos, puesto dentro de eso que se llama el estoicismo. El estoicismo, cuando uno habla, el significado de ser estoico, es que tú eres resiliente frente a la dificultad y eres ecuánime, no importa lo que suceda, que tú eres tú mismo siendo aquel que permanece en equilibrio total, así esa persona te haya hecho algo, pero después te pide algo, tienes la gallardía de brindarle esa información, lo que sea que fuere. Ese es el estoicismo. Y ahí entonces vienen los dos criterios. Muchas gracias por esa introducción. El primero es la eudaimonia, que es ese estado de plenitud, de paz en el que uno se mantiene constantemente, que es al que uno debe aspirar a llegar, que no lo va a lograr en una vida, pero tal vez en 3 sí, o en 1000, qué sé yo. Y está el arete. Y el arete es el proceso mediante el cual tú cada día te preparas para vivir bajo la virtud. ¿Para qué? Para llegar al estado de eudaimonia, donde ya no hay una dificultad en vivir en ese estado, o sea, ya no hay esa necesidad de estudiar, de prepararte, de no puedo dejarme salir de mi equilibrio, sino que ya se vuelve un hábito en ti, se vuelve algo natural. Entonces, dentro del estoicismo, para tú vivir en virtud, tú tienes que ser ecuánime. Tú no puedes entrar a juzgar a las personas, tú tienes que comprender por qué las personas actúan y dicen lo que dicen. Y antes de juzgarlas, simplemente lo que tú debes es actuar con comprensión y lo que podríamos llamar compasión, que eso es mal entendido ahora, porque la compasión es como sentirme triste por alguien y eso no es así. La compasión es comprender por qué el otro actúa como tal y no juzgarlo y tal vez emparejarse en ese momento. Simplemente, por ejemplo, te vas a encontrar con un petrista, con un uribista,
Y ellos te van a decir cosas y bondades de su caudillo y todo eso. Y en vez de tú querer imponer lo que tú crees que sabes, le dices, sí, tienes razón. Sí, puedo entender por qué lo ves de esa manera. ¿Sí? Para vivir en paz. Para vivir en paz. Yo no lo siento tanto como empatizar con el otro, Empatía, sí. sino porque tampoco lo siento muy así de, bueno, sí, tienes razón, sino de no que la opinión de otra persona no influya en tu carácter, en tu emoción, ¿no? Si llega un petrista o un uribista, como lo dices, a decir es que Uribe es el mejor o Petro es el mejor, entiendo que para ti lo sea, para mí no lo es. Pero no voy a armar una polémica acá, no me interesa entrar a polemizar contigo. Es que ese es el punto. Hay personas que tú ves con las que tú puedes interactuar y decir, entiendo, yo lo veo de otra perspectiva, y tú ves que la persona tiene la apertura de conversar. Pero hay personas que están cerradísimas. Cerradas. Y en las personas que están cerradas no hay ningún objetivo constructivo una pared para el cual empezar una discusión. Es mejor cambiar el tema. Total. Entonces, claro. si él está convencido de eso, ¿yo por qué tengo que desconvencerlo de eso? No me interesa. Total. No me interesa, más no me corresponde. Él debe llegar por sí mismo a su propia respuesta. Tiene una experiencia de vida completamente diferente a la mía. Entonces, no es eso, es como, ay, pobrecito, si mejor te digo que te razón. No, es comprender que él está convencido de eso y que tal vez eso, en alguna parte de lo que él dijo, tenga razón. Entonces uno dice, sí, puedo entender. Es tratar de interactuar de una manera inteligente y empática y ecuánime. Es decir, ahí es donde aplica, sí puede ser empatía. Es decir, comprendo por qué lo dices. Sí. Me dejaste pensando, bueno, sí. Eso no estás diciendo mentira, estás diciendo que genuinamente puedes estar analizando lo que le está diciendo y ya. Pero a la vez termina siendo que yo lo sentía mucho contigo en algún momento como una práctica egoísta, si cabe la palabra, que era cuando yo hablaba contigo de, no sé, temas familiares, problemas familiares para ti, era, pues eso es lo que ellos decidieron venir a vivir y yo no puedo hacer nada al respecto. Y hablando de cosas heavies, weón, que para ti tú eras muy, muy estoico, muy firme en que yo no sabía si era solo de palabra o de emoción y de sentimiento, como pues sí, marica, esta persona decidió venir a vivir esta mierda y pues yo no puedo hacer nada, pues luego que vea lo que tenga que vivir. Eso sonaba egoísta, weón. Pero había mucha razón también en lo que estaba diciendo y después yo no puedo hacer nada, esa persona decidió venir a vivir eso, pero luego cuando tú lo miras desde la perspectiva de la familia o la amistad o lo que sea, es como... Huevón, pero usted puede hablar con esa persona. ¿Por qué no habla? Pero el problema radica en expresarlo. Sí. Porque entonces tú entras a hacer un juicio de una persona. Tú puedes estarlo diciendo por dentro, pero el problema es ser invasivo, ¿cierto? Sí. Entonces, digamos que para mí la regla es, si a ti no te preguntan la opinión, ¿tú por qué vas a tener que invadirlo a decirle que es que no es así, es que es asá? Ajá. No. Es así. Ahora, si tú me preguntas, cuéntame, me gustaría entender qué piensas tú. Pues yo le digo mi opinión. Estás equivocado, hijo de puta. No, pero le dice uno la opinión de la manera más cándida, pero digamos, esa es mi aspiración, Santi, pero yo no puedo decir que yo soy así. O sea, si no, yo no estaría viviendo en este mundo. No, a mí me da rabia, solo que hoy en día decido no expresarla, pero por dentro uno siente como la adrenalina se genera. ¿Y a veces no te dan ganas de decirle a alguien, cállese, bobo, hijo de puta, que está equivocado? Sí, claro. ¿Y lo dices? No, hoy en día determino no hacerlo. Ok. No, me pasó ahora, que el primer día llegando, y en un cruce en Cedritos en la 140, que es una mamera porque se queda el peatonal como 10 minutos en rojo. Y yo decía, esto no va a cambiar. Se pasó mi mamá y yo miré para atrás y nadie tenía la direccional. Y dije, me va a pasar. Claro, venía un simio en el BMW y puso la direccional cuando cruzó. Pues obviamente yo no lo vi. Oiga, yo iba con el coche y con un niño de 6 meses y lo que opta el tipo es por pitarme. Mal parido. Obviamente a uno se le enciende todo por dentro. Claro. Y ya la cagó, porque si uno realmente fuera coherente y consecuente, uno debería actuar en el amor, digámoslo así, de pensamiento, palabra y obra. No, yo en ese momento a mí me dio piedra, pero decidí y opté por no armar un problema. Me volteé, le mostré la direccional, claro, la tenía puesta. Entonces me volteé y seguí, él bajó la ventana y dijo que yo era daltónico y que era negro y que no sé qué. Y yo seguí con mi cochecito porque yo no quiero que mi hijo aprenda de eso.
Pero, digamos, es parte también comprender que yo tomé la decisión de pasarme rojo. Él tomó su decisión de poner su direccional. Es lo que se usa en Colombia. En Colombia somos así. Y luego su respuesta es parte de nuestra cultura violenta y agresiva, en la que somos agresivos. Y ahora que yo vivo en Brasil me doy cuenta de eso. Es mucho de diferencia. A mí en Brasil no me hubieran pitado. Por más que estuviera en rojo el de peatón. No, vas con un niño. Y más con un niño, a mí me esperan todo lo que yo tenga que usar. Claro. Entonces, claro, uno se enciende y uno está jodido y por eso no le da gripas y se enferma, porque uno está en ese proceso de modular. Energéticamente estás mal. Cuando te dan esas cosas, es claro, como que tú mismo drena. estás atrayendo esa información a tu vida. Uno se drena y eso son correspondencias que uno genera. Total. Entonces, uno debería llegar a la conclusión que todo lo que sucede en la vida de uno lo trajo. Andresito, ¿usted se ha leído los 4 acuerdos? No, me lo han recomendado, pero no. Me regalaron el libro, de hecho, lo tengo, pero no. Porque siento que todo lo que puedo ver de usted lo aplica ahí, en los 4 acuerdos. Yo he leído mucho, un señor que ya murió hace mucho tiempo. Ese señor era de todo, pero básicamente era filósofo y psicólogo, sobre todo Gerardo Smedling, de aquí, de Tabio, de hecho, con Dinamarca. Y el tipo dejó unos módulos excelentes. Y eso es a lo que yo me dedico a leer. Pero yo he leído sobre el estoicismo, he leído a Marco Aurelio, he leído a Epicteto, he leído a Séneca. Ese libro de Séneca. Todos los representantes del estoicismo ese son libro, una locura. Ese libro ha sido el más difícil de leer para mí. Más jodido las cartas que a Lucilio. ¿Sí? Ay, María. ¿Más jodido que Marco Aurelio? Sí. No, Marco Aurelio lo leí rápido. Pero las cartas de Séneca... ¿Cómo así Marco Aurelio? Marco Aurelio es para niños. Bro. Las cartas de Séneca son súper complicadas. A mí me toca releer. Y todavía no lo he acabado. Son 700 y pico de páginas y no lo he acabado. Si tú me preguntas, por ejemplo, Marco Aurelio, Séneca, pero Epicteto es mi favorito, 100%. Es espectacular. Aquí lo tengo. Marco Aurelio es porque fue emperador de Roma y tuvo que aplicar eso siendo emperador, ¿no? Bueno, pero Séneca era millonario. O sea, también era... Y era el consejero, fue el consejero de... Séneca hoy en día sería un enchufado. Sí. Era el consejero de Nerón. De Nerón, que terminó siendo pues tremenda gonorrea. Sí, y después Calígula... ¿No fue Calígula el que lo mandó a matar? Sí, creo que fue Calígula. Creo que fue. Oiga, devolvámonos un poquito al momento del despertar. ¿Cuándo dice Andy, marica, acá me mamaron gallo, esta mierda no fue así? Y porque voy a hablar un poco de Caro ahorita. Y es que Caro, como tú decías ahorita, Caro es la esposa de Andy, en algún punto... No, Juanes ya miró la batería, tranquilo. ¿Cuánto va ahí? 1:08. Fresco, marica, qué duro que te va que durar. No, pues yo hablo... No, por la cámara está. Yo hablo mierda que me sutura por los poros y por eso soy así. Tranquilo. Caro no estaba en contravía de Andy porque pues iba a estas vainas, pero Caro era muy escéptica. Y Caro es la porrista número 1 de Jorge Andrés. Weón. Carolina es la esposa 10 para este man, weón. O sea, ella, Jorge Andrés se tira un pedo y Carolina es como, no, qué hijo de puta pedo tan delicioso, weón. Este man, ¿cómo puede tirarse estos pedos, weón? No, yo no comprendo, weón. Caro lo ama, pero locamente. Entonces era esta persona como, bueno, sí, ¿quieres ponerte la túnica y la vaina blanca? Bueno, venga, sí, pongamos. Ella, marica, ella era olino. Pero hay un punto después que es tu despertar, cuando ya salen de esta vaina, que yo hablo con Caro y ella me decía, no, pues para mí esto no era, pero pues por Andy sí. ¿Cuál es ese momento donde tú dices, ya, y cómo empiezas a trasegar de...? Nosotros empezamos a acercarnos mucho a ese núcleo, por eso es que empezamos a hacer supuestamente negocios, ¿no? Y si no estoy pronunciando bien, me avisan porque yo sé que... No, tranquilo, que acá estás perfecto. Y acá nadie pronuncia bien. Y acontece. No, yo los escucho a ustedes en 1.8, perfecto. Yo hablo en 1.8. Daniel ya habla en 1.8. No, pero yo los comprendo, los entiendo. Bueno. No entendía el muchacho que traje, ahí me tocó bajarlo a 1.5. ¿A quién? ¿A qué muchacho? No sé, un muchacho. Bueno. Un jovencito. Un muchacho que decía que no eras exitoso porque no tenías carro. Santi Higuera, sí, un bacán. Y tenías razón. Le dolió. Es que, ¿cómo van a hablar así de mi pues porque yo tampoco tenía carro de vida. No soy dueño de nada. Pero, ¿en qué vamos? En ese momento tuyo despertar. Entonces, en el 2016, en el último año, se acerca uno mucho al núcleo y empiezan a uno a absorber, chuparlo. Y eso es tiempo, energía y dinero. Estábamos en México
yo soy una persona muy cariñosa. Siempre lo he sido. Entonces, estábamos en México, yo tengo unas amigas allá en México, Carolina conoce, y los invité a ellos, dije, me voy a ver ay, no tengo problema, con Alejandra Juárez y con la güera. Ya se me olvidó el nombre de mi gran con la amiga. güera. Pues qué tanto tiempo. Y me voy a ver con ellos, si quieren, veámonos en la cantina número 20, así se llamaba. Quedaba ahí en Polanco. Y fueron ellos también, los que estaban ahí. Y yo soy abrazador, yo hablo, converso un montón, no sé qué. Los Bueno, besabas y todo, ellos ¿no? decidieron irse en un punto de la reunión. Y yo les dije, yo me quedé con mi gran amiga Alejandra Juárez. Perdón si no te gusta. Y Le ponemos no el creo, pi no, y ya no está, creo que huevón, haya vale. problema. Y entonces me quedé hablando con ella, tal, me fui ahí el hotel quedaba al lado y ella se fue para su casa. Y resulta que después de esa ida, a las 2 semanas, viajábamos a Ushuaia para hacer una tarea ya tal, con una piedra, no sé qué. Y Carolina era la que Carolina iba a ser la protagonista. Entonces, yendo, me llega que me mandan un audio de una cita que alguien tuvo cercano y le digo, oiga, le mandaron esto. El señor, pues, que entraba supuestamente, entró diciendo que lo que yo había hecho en México, que no era así, que qué me pasaba, que yo no podía estar respetando, o sea, como si yo hubiera hecho algo, pues. Profanado Entonces, tu matrimonio. Entonces, que yo le dije, Caro, escucha lo que se están diciendo. Yo estaba con Caro al lado en el avión, me acuerdo mucho. Caro escuchó, le dije, ahora vamos a escribirle a Alejandra Juárez. Y le dije, yo no voy a escribirte acá, voy a decirle lo que le envié. Le dije, Ale, algo pasó. Yo hice algo indecoroso, Indebido. Cuéntame un cosa. Ahí con Caro al lado. Aparte del beso que me diste, no hiciste nada. Obviamente Alejandra me dijo, Jorge, ella me dice Jorge Andrés, tú eres todo un señor, no sé qué están viendo, pero si eso fue lo que dijeron, se nota que no te conocen. No te preocupes, no pasó nada, tú te fuiste a tu hotel, está perfecto, eres una persona increíble. Y obviamente Caro siempre ha creído mucho en mí, pero yo no quiero abusar de su credibilidad, porque no se trata de eso. En ese momento yo quedé muy harto. Esa vaina acá, yo después llegué y me veí con ellos, Una pero rabia interna. yo ya sentía esa acá en el estómago era como esa rabia, no era rabia, pero a la vez como una desazón. Decepción. Como una decepción, como me traicionaron, ¿cierto? Es como si hubieran querido que acabara mi matrimonio. Y eso a mí me molestó mucho. Y yo dije, creo que va siendo hora. Y luego empezó la parte financiera, que no daba, que no sé qué, que el negocio 1, que el negocio 2, y no cerraban nada. Y sí conocimos gente muy rica en México, en Cancún. Y sí se hubiera podido hacer algo, pero lo bloqueaba este señor. Bueno, pero es que los locos, o sea, millonarios también hay, huevón, que crean esas Sí, vainas. no, y nos puto, iban a huevón. meter, pero este lo bloqueaba. Yo me empecé a dar cuenta de eso y dije, no más. Lo bloqueaba porque lo quería para él. Pues yo no sé por qué. No, él era muy, muy vocal con el tema de vamos a hacer un negocio de 3 millones de dólares. Y obviamente, porque el contacto es mío, yo me voy a quedar con 2. Sí. Y el millón se lo van a repartir entre Y los sí, él otros tenía, 100. tenía muy buenos contactos, eso sí era así. Pero no dejaba que sucedieran las cosas. Nosotros conocimos una gente en Cartagena también estuvimos en el yate de Ronaldo era un yate igualito. Wow. 10 millones de pesos vale mover ese yate a Cholón. Hueputa. Y no sucedieron las cosas y era porque este tipo las bloqueaba. Entonces, ahí fue cuando yo dije, ya en noviembre, yo le dije a Caro, fíjense que Caro tampoco era que estuviera como tan invitada, no. Cuando yo le dije a Caro, pero no será. Yo dije, no, sí, ya, no más, se acabó. Vamos a ver, en diciembre se supone que se configura un negocio. Si se configura, que me paguen lo que me tienen que pagar y nos abrimos. No pasó, yo dije, hasta ahí llegamos, el 26 de diciembre le dijimos al personaje no más, no fuimos, siempre había retiros del 26 al 30 de diciembre. Le dije, mira, muchas gracias, que estén muy bien. Y la verdad, yo le deseo lo mejor a ellos, pero es lo que es, ¿no? Y ese fue el proceso de salida. Ya que nos estamos quedando sin batería, una última cosa y es despiertas, ya esto no va más, y después el tema que hemos venido hablando del ego, porque una cosa es, bueno, marica, esto no pasó, pero luego el ego te está hablando, marica, tú viviste 8 años engañado, no puede ser que 8 años haya sido un huevón de otra persona.
¿Cómo fueron los años posteriores hasta el día de hoy? Porque tú todavía tienes ciertas creencias o ciertas vainas que tú decías la vez pasada en el grupo de los primos como... No sé si es mi ego que no me permite decir, fue puta, sí me engañaron 100% o que simplemente yo sigo creyendo en muchas vainas de esas. Hay cosas que son de análisis, pero eso es válido. No sé qué será, pero hay cosas de análisis que yo digo, el tipo hablaba muy perfecto y no se bloqueaba. Sí, es impresionante. Yo decía... Pues es donde la palabra ya está, bueno. Pero puede ser que de pronto fuera un espíritu de esos que tienen demasiado ego. Hoy en día yo entiendo el ego como otra cosa. Básicamente nuestro propósito es destruir nuestro propio ego. Y destruir nuestro propio ego no significa entonces volverse, ¿cómo decirlo? Volverse tonto. Sí, un iluminado. No, Ok. No, al revés. Destruir el ego es destruir toda la arrogancia que uno tiene adentro. Uno es muy arrogante. Sí. El hecho de ponerse gafas con lentes azules y mierdas de esas, españoletas. Mira, perdón. Como dice nuestro querido presidente, a mí un negro no me viene no me va a decir que yo no puedo decir mis gafas azules. Entonces yo pienso que uno vino a eso. Entonces esa parte del ego es jodida, lo traiciona a uno, pero evaluando la situación, yo a veces pienso que pudo haber sido uno de esos espíritus que tiene muchos años allá arriba, y como está arriba, él puede acceder a toda la información que uno cree que es secreta, ¿no? Que en la página tal de tal libro tú guardaste algo. Sí, pues para él es muy fácil saber eso. Y hay mucha gente que se omnibula con eso. Yo pienso que ese pudo haber sido el caso, pero en todo caso no era un maestro, ni un iluminado, ni un espíritu. Era un tipo que lleva no sé cuántos cientos de años por ahí vagando, y como lleva tantos años, es muy fácil para él embaucar. Okay. O sea, todavía hay algo de, yo pienso que puede creencia. Porque en es que hablar una hora mierda sin trabarse es jodido. Bueno, pero eso es el don de la palabra. Pero ok, o sea, pero yo que... tengo el caso de la terapeuta que después conocí, que es con quien estoy ahora y que me ayuda muchísimo a seguir destruyendo todas mis creencias. Y ella decía, esa vaina era televentas. Eso no, pero, eso era un engaño, era un estafador. Yo tengo amigos así, uno de nuestros grandes amigos habla, hijo de puta, pero que uno dice, ¿cómo putas conecta toda la... El man habla tan bien que el man no escribe los mensajes que va a mandar, sino los habla, weón. Porque los habla con punto y coma perfecto. Y si no me voy tan lejos, tú eres ese tipo de persona. O sea, por eso nuestro primito Juan Carlos todo el tiempo te dice, montemos una secta. Porque míralo, weón, el man estaba acá hablando mierda todo el tiempo, pero le fluye completamente. Tú no tienes o sea, tú eres muy bueno con la palabra, weón. Yo eso lo tengo claro. Si yo me propusiera montar una religión, a mí me iría muy bien. Vamos a hacerlo, muy bien. Bueno. A mí me iría como la iglesia esa de la Universal, no sé qué cosas. Tiene un templo como el de Salomón en Curitiba, pero tiene una parte bien interesante. Tiene un helipuerto. ¿Usted sabe para qué usan el helipuerto? Sacan las costales, las bolsas de basura llenas de plata, las montan en un helicóptero y se las llevan. El man ahí... sí. Es una vaina loca. Bueno, Andresito. Bueno, ¿qué iba a decir? No, pero cállelo entonces. Que por otro lado también... ¿Me va a tocar por qué? Digamos que hay gente a la que le funciona eso. Sí, entonces sí. ahí es donde uno entra en el juicio. Hoy en día, digamos, yo estoy haciendo algo que no debería hacer, es enjuiciar eso, pero hay gente que le sirve y pues tiene que pagar por ese servicio. Eso también es cierto. O sea, a uno le sirve eso, uno tiene que pagar. Sí, si uno lo cree, uno también es un motivante para hacer las vainas. Sí. Y también siento que eso es un tipo de catarsis y ya está, weón. Sí, o sea, hablar también. de lo que pasó, de lo que pudo ser y de lo que crees hoy en día que es. Qué chimba, mi negrito. Gracias por Venga, yo abrirte tengo con una pregunta nosotros. antes de irnos, pero quiero que me la dé muy puntual para dejar a la gente con misterio, pensando. O sea, si las respuestas son 2 palabras, mejor. No, este hijo de puta no sabe hablar en 2 palabras. Andresito, ¿hay algo de lo que usted se arrepienta en la vida? De haber nacido en esta familia. Sí, el Ortiz. Ay, no, mis tías me van a regañar por ese comentario. Hágame el close-up. Close up, ahí. Dani. Sí. Perdón, Dani, no. El Editor. No, Dani, yo digo editor. Exacto. Sí, en el sentido en que hubiera podido evitarlo, pero al ser parte del aprendizaje, también debo agradecerlo porque me hizo alguien mejor. Okay. Pero perdí tiempo. Sí. Perdí tiempo. Bueno, Andresito. Gracias, papás. Gracias. Por Qué invitarme. chimo, mi negrito, te amo. Qué lindos, espero que no se aburran, que no se duerman. No, creo. Gran episodio, weón. Gran episodio. Bueno, chao pues, nos vemos en el siguiente. Bye.